Hola, soy Beatriz Arrión y te voy a ayudar a resolver el segundo texto de selectivo de latín de la convocatoria de junio de 2023. Vamos a ir resolviendo primero hasta los puntos, en este caso hasta venit. ¿Cuántos verbos hay hasta el punto? Perrexit, bastavit, est, pero como hay también un participio al lado, se junta y forma un verbo en voz pasiva. Y venit. ¿Qué nexos unen las cuatro oraciones? La oración de perrexit está unida con la oración de bastavit por una coma, la de populatus est también por una coma y la de venit por la conjunción copulativa y. Ahora ya sabemos que tenemos oraciones coordinadas. Postea es un adverbio que significa después, así que será complemento circunstancial, en este caso de tiempo. Pirrus, al ser un nombre propio y ser de la segunda declinación, es sujeto. Ahora tenemos Romam y está en acusativo. Siempre hay que tener en cuenta que cuando haya un nombre de ciudad es probable que sea complemento circunstancial del lugar, no siempre. Normalmente va con verbos de movimiento, es decir, que indiquen desplazamiento hacia un lugar y en este caso el verbo significa continuar, es decir, continuar avanzando, así que Romam es complemento circunstancial. Ahora tenemos omnia, que puede ser tanto nominativo como acusativo plural porque es un adjetivo de la segunda clase, es decir, omnis, omne, y se declina por la tercera declinación, así que nominativo plural no podría ser porque el verbo está en singular y solo nos queda acusativo plural. En este caso, complemento directo, ya que el verbo es transitivo porque significa devastar, asolar, saquear. Ferro y como igni tiene la conjunción que enclítica, que es un et que va delante del sustantivo, une dos palabras que están en el mismo caso. En este caso puede ser tanto dativo como ablativo singular. Así que le podemos dar la función una vez lo traduzcamos. Campaniam es el nombre de una ciudad y podría ser que tuviera la función de complemento circunstancial del lugar. Pero hay que fijarse en el significado del verbo. En este caso, su significado es igual que bastavit, es decir, asolar. Como puede ser transitivo, es muy probable que Campaniam sea complemento directo, es decir, asoló, Campania no es de movimiento, no es asoló hacia Campania, así que Campania hace la función de complemento directo, en contraste con Romam. Ad, praeneste, al tener una preposición que significa a hacia más acusativo y el verbo es de movimiento que significa llegar hacia, en este caso, es complemento circunstancial de lugar. Y ahora traducimos hasta el punto. Después, Pirro continuó hacia Roma, siempre hacia cuando haya un acusativo en función de complemento circunstancial del lugar. Devastó, ferro en este caso significa no hierro, sino armas de hierro y fuego. Así que, ¿qué preposición le quedaría mejor delante? Devastó todo con armas de hierro y fuego. Así que es complemento circunstancial de instrumento. Populatus est es un verbo de ponente, es decir, que está en voz pasiva pero con significado activo. ¿Qué quiere decir? Que se traducirá en voz activa con el mismo tiempo y si es transitivo tendrá complemento directo. Asoló, Campania. Y llegó a preneste. Ahora vamos a resolverlo hasta el punto, hasta requepit. ¿Qué verbos tenemos? Sequebatur y requepit. Como hay dos verbos, habrá dos oraciones y por tanto un nexo que las una. En este caso, ¿dónde está el nexo? Qui. Al ser un pronombre relativo, abrirá una oración subordinada, adjetivo de relativo, en función del complemento del nombre. Y terminará en sequebatur. Mox es un adverbio que significa enseguida, pronto, luego, y por tanto es un complemento circunstancial de tiempo. Terrore es un sustantivo que significa miedo y solamente está en ablativo singular, así que si el verbo principal no está en voz pasiva, no puede ser complemento agente, en este caso es complemento circunstancial y el tipo lo podemos
decir después a la hora de que sepamos su contexto y, por tanto, la traducción. Exercitus. Exercitus es de la cuarta declinación y puede ser tanto nominativo, plural, singular, acusativo, plural, genitivo, singular. Entonces, por descarte, nominativo singular podría ser porque el verbo está en singular, nominativo plural no, el verbo está en singular, así que no coincidiría. Genitivo singular no quedaría bien, no quedaría bien poner un complemento del nombre del complemento circunstancial de terror, de miedo. Y acusativo no podría ser porque el verbo principal no es transitivo. Así que nos queda sujeto. Ahora, dentro de la oración de relativos, bueno, podemos seguir con la oración principal mejor. Campaniam, otra vez nos ha salido que aquí en este caso era complemento directo, pero puede ser también complemento circunstancial, así que vamos a mirar primero el significado del verbo. El verbo significa retirar. Con se, con el pronombre reflexivo se traducirá retirarse, así que el verbo no es transitivo y por tanto campaniam no puede ser complemento directo, entonces es complemento circunstancial de lugar, porque el verbo es de movimiento y por tanto indica un desplazamiento. El pronombre reflexivo, siempre que vaya solo, es decir, que no vaya con una preposición delante, será acusativo, función de complemento directo. Vale, no había visto la preposición in. En caso de no tenerla, también haría la función de complemento circunstancial del lugar. Podría no tenerla, pero bueno, ya que la tiene y está en acusativo, significa exactamente lo mismo, hace la misma función, así que es hacia campaña. ¿Vale? Pasamos a la oración de relativo. En qui hace función de sujeto, en este caso nominativo singular porque el verbo está en singular. Eum, pronombre fórico, hace función de complemento directo. Preposición más ablativo singular con el cónsul, así que no hace falta saber el contexto de la oración para saber qué tipo de complemento circunstancial es, en este caso con el cónsul de compañía, porque ya tenemos la preposición. Traducimos enseguida el ejército y ahora la oración de relativo porque su antecedente es exercitus, que le seguía con el cónsul. Se retiró a campania. Y nos falta terrore. ¿Qué preposición quedaría mejor? Por miedo, por terror. Así que es complemento circunstancial de causa. Y ahora nos queda la última oración, que no le había puesto el punto final. ¿Qué verbos tenemos? Solamente un verbo. No es solo el verbo ser, sino que también su participio. Siempre que haya participio más verbo ser, es un verbo en voz pasiva. Legati, nominativo plural, sujeto. Ab, eo. Bueno, siempre que tengamos la preposición a o ab, hay que fijarse si el verbo de la oración de la preposición está en voz pasiva. En este caso está en voz pasiva. Y si le sigue un ablativo que designe persona, en este caso como es un pronombre fórico, se va a traducir por un pronombre personal y está en ablativo singular, entonces hace función de complemento agente. En el caso de que haya un ablativo que designe cosa sin preposición, también será un complemento agente. Y nos queda honorífique, que significa honorablemente. Entonces hace la función de complemento circunstancial, en este caso de modo. Los embajadores significa acoger, fueron acogidos. El complemento agente siempre se va a traducir por la preposición por, y ahora el pronombre fórico que se traduce por un pronombre personal, él, por él, honorablemente. Después, Pirro continuó hacia Roma. Devastó todo con armas de hierro y fuego. Asoló Campania y llegó hacia Preneste. Enseguida el ejército, que le seguía con el cónsul, se retiró a Campania por miedo. Los embajadores fueron acogidos por él honorablemente. En el caso de que tengáis preguntas podéis formularlas en comentarios y yo las responderé en el próximo vídeo con un texto latino.